¿Algún evento que no puedas explicar? Tengo dos historias. Cuando era pequeño y mi padre se encontraba en el hospital luchando contra el cáncer, el día antes de su muerte tuve un sueño bastante raro. De niño me encantaba la serie de Digimon. En este sueño yo era el personaje principal Time. El niño era normal hasta que otro de los personajes, Matt, se me acercó y me llamó por mi nombre real en lugar de Time. Fue recién en ese momento que me di cuenta de que era un sueño. Luego empecé a decirme en pánico que tenía que despertarme, que mi papá estaba muriendo. El shock de que me diga eso me despertó de mi sueño y en ese momento me encontré boca abajo en mi cama, totalmente tapado con la sábana y solo mi brazo izquierdo se encontraba colgando al costado de mi cama y de la nada siento un escalofrío en ese brazo. Nunca más durante toda mi vida sentí algo similar, el frío me llegaba hasta los huesos. La segunda es menos densa que la primera, pero también está relacionada a un sueño. En ese sueño lo único que pasaba era que yo llegaba a mi colegio y en lugar de ir por el pasillo izquierdo a mi clase, iba recto cruzando el patio central a la escalera que va al patio más grande de atrás. Entonces me quedé frente a la escalera, miro al final de la escalera y veo a un gato negro que me miró fijamente. Quedamos ambos mirándonos por unos segundos y el gato salió corriendo. Hasta ahí fue todo normal, pero al día siguiente me dio curiosidad el sueño, entonces al llegar al colegio hice lo mismo que en mi sueño. Fui por el patio central hasta la escalera y al mirar abajo veo al mismo gato de mi sueño en exactamente la misma posición mirándome fijamente, y luego de unos segundos salió corriendo tomando exactamente el mismo camino que en mi sueño. Bastante extraño, la verdad. Me quedé en un hotel en Encarnación, una ciudad de Paraguay, con algunos amigos. El hotel no estaba en el centro de la ciudad, estaba como a 20 minutos de allí en auto, era muy lindo la verdad, habitaciones amplias, pasillos largos, zona de juegos, piscina, tenía también una especie de museo sacrosanto en la parte de abajo cerca del patio. Yo no entré porque me daban mucho miedo las estatuas y todo lo que había ahí, pero pensé que era normal ya que estamos en un país católico y no hice mucho caso. Acá empieza lo turbio. Yo compartía habitación con dos amigos. Ya en la madrugada empezamos a escuchar que alguien tocaba la puerta, fuimos a abrir y no había nadie. Como dije, ahí había pasillos largos y no se le escuchó a nadie correr. No pasó nada hasta el tercer día cuando estábamos jugando ping-pong de noche, estaba cerca de la piscina y estaba separada por una pared de vidrio cuando vimos a alguien parado cerca de la piscina. Esa parte no estaba bien iluminada así que por más de que podíamos verlo, no fue con muchos detalles para distinguir su cara. Al principio creíamos que podía ser un huésped, luego de una hora en el mismo lugar le dijimos a un amigo que traiga su linterna, cuando volvió con la linterna los cuatro salimos y nos acercamos despacio y dijimos: ¿qué tal, señor? Como no respondía, encendimos la linterna y ahí estaba parado, alguien o algo con una piel súper pálida, parecía que no tenía mandíbula ni ojos. No hace falta decir que salimos corriendo de ahí y nos fuimos todos temblando al centro de la ciudad. Al día siguiente empacamos nuestras cosas y nos marchamos para no volver a ese lugar de nuevo. Mi esposa y yo fuimos a un restaurante a las 9 de la mañana de un sábado, el local abría a las 11:30, pero yo tenía que revisar una computadora que fallaba. Nos recibió el encargado que estaba limpiando y yo fui a la oficina mientras mi esposa se sentaba en el salón a esperar, pero decidió ir al baño. Después de unos largos minutos el encargado que estaba limpiando se acerca a la zona del baño y encuentra a mi esposa en el área frente al baño y le preguntó: ¿qué hace? Ella le responde: esperando a que salga la niña del baño. Pues como encontró cerrada la puerta, golpeó y alguien le respondió ocupado. El encargado le contesta que no puede ser, pues no estamos más que los tres en el local, así que abre la puerta y por supuesto no había nadie adentro. El lugar tiene varias historias de encuentros inexplicables con una niña, pero les puedo asegurar que mi esposa no tenía idea ni tampoco forma de saber, inventar o ser influenciada por la historia que, luego del incidente, nos comentaron. El restaurante compromete la casa del vecino, donde dicen se ahogó la hija pequeña de los dueños en la piscina que luego se cerró para poner un patio de recreo y justo allí es donde luego varios vieron a una niña pequeña jugando y que no se suponía que debía estar allí.
Tenía 5 años y era de noche. En la habitación en la que yo estaba no se veía casi nada. Esa habitación conectaba con la cocina y no tenía puerta, entraba una mínima cantidad de luz que venía de afuera. Yo me dormía en la parte de arriba de una litera, como siempre. Yo estaba perdido en mis pensamientos cuando de repente escucho que tocan la ventana de madera. Primero pensé que podía ser un amigo de mi padre, que cuando venía hacía eso para hablar con él, y no le di importancia porque, por lo general, mi papá solía despertarse para atenderlo. Eventualmente los golpes terminaron y pensé que el señor se había ido. Se me ocurrió ver hacia mi costado derecho. De abajo vi que había una mano levantada. Yo pensé que era mi tía que estaba bromeando porque ella estaba abajo mío, pero por algún motivo dudaba de si agarrar o no esa mano para sorprenderla. Por algún motivo me daba miedo eso. Entonces, en esa conexión que había entre mi habitación y la cocina, no sé cómo o por qué, pero estaba una persona parada ahí, mirando hacia la nada. No se la veía bien porque estaba a contraluz. Primero pensé que era mi papá, pero esa teoría se fue a la basura al instante porque escuchaba a mi papá roncar desde la otra habitación. Pensé muchas cosas, pero ni una de esas tenía sentido. Incluso el pensamiento de que un ladrón se había metido no tenía sentido porque la puerta estaba cerrada desde dentro y yo hubiera escuchado si alguien la hubiese intentado abrir o algo. Empecé a tener más miedo. Traté de hacer que mi cobija se ajuste y me cubra todo el cuerpo moviéndome lo menos posible. Fingí estar dormido y, eventualmente, de verdad terminé durmiendo. Jamás supe qué fue lo que pasó exactamente esa noche, pero para mi suerte nunca se volvió a repetir. Antes de comenzar con mi relato les explico que en mi país, Paraguay, los tesoros subterráneos se remontan a los tiempos de guerra, en los que los generales enterraban sus artículos más valiosos para que no se los arrebaten. Con el pasar de los años, estos tesoros se perdieron en el tiempo y según las creencias de algunos paraguayos, fueron malditos por sus antiguos dueños. Ahora sí. En un terreno de mi abuelo, en donde no había otra construcción más que la casa del capataz, las personas contaban que escuchaban sonidos turbios por las noches. Llegaron a hacer estudios del lugar y efectivamente había un tesoro antiguo, era un cofre grande según los profesionales y comenzaron con la excavación. La verdad yo nunca creí en cosas paranormales, a pesar de que durante mi infancia solía escuchar silbidos en casa de mis abuelos, siempre trataba de buscar explicaciones. Una vez le dije a un tío y a un amigo para ir a pasar la noche en el terreno, nos dormimos temprano esa noche. Más tarde mi tío me despierta, escucha, me dice, y se escuchaba un caballo corriendo y relinchando. Corría en un círculo bastante grande, parecía que rodeaba el área donde se realizaba la excavación, fue por un largo rato. El capataz nos decía que recemos y que no salgamos a mirar ya que era posible que se enojara, porque según algunas creencias, cuando el espíritu del tesoro se enojaba, este se mudaba de lugar o se perdía. Y nada, solo lo dejamos pasar. 2 semanas después volvimos por la tarde a ver qué había pasado desde aquel suceso, y el capataz nos mostró que encontró unas piedritas chiquitas y transparentes, tenían forma de diamantes y era muy bonito como refractaba la luz del sol. Al final supuestamente no se encontró nada, pero de la nada los hombres que se encargaban de la excavación desaparecieron, lo que nos llevó a pensar que realmente sí encontraron un tesoro y que escaparon con él. Bueno, cuento una anécdota que no es mía, es de mi madre, pero yo le creo. Cuando mi madre era pequeña, se fue una Semana Santa al interior del país de visita a la casa de su abuelo. El señor tenía un terreno enorme, donde plantaba mandioca, yuca y demás cosas. Cuestión que al loco se le ocurrió hacer su casita en el medio del terreno, entonces había que cruzar toda la plantación para llegar. La palabra casa le queda muy grande de hecho, ya que era una habitación pequeña con 2 camas y demás cosas, muy humilde. Cuestión que mi madre me cuenta que una noche estaban ella, su mamá, mi abuela, y su abuelo, el papá de mi abuela, cenando. Al finalizar la cena entran y se acuestan, al ser en el interior del país. No había energía eléctrica, entonces era todo demasiado oscuro, así que entraron lo más temprano que pudieron. Más tarde en medio de la noche escuchan de a poco los ruidos, primero eran como pasos afuera de la casa y luego golpecitos en las paredes, pero poco a poco empezaron a sonar más fuertes. Mi mamá y mi abuela obviamente se asustaron, el viejo también estaba asustado.
pero lo único que decía era recen una y otra vez en guaraní, segunda lengua oficial de mi país, y nada más, hasta que el ruido se acabó un segundo, y luego empezó de vuelta, solo que esta vez era en el techo. Y ya no eran golpes, ahora eran como arañazos, como de algún animal arañando las tejas. El ruido era demasiado fuerte y parecía que esa cosa iba a entrar en cualquier momento, y en una de esas el señor saca un revólver, abre una ventana que había y mete 3 tiros al aire. Cierra todo nuevamente y se tapa completamente, y continúa diciendo cierren los ojos y recen en guaraní. Eventualmente todo se acabó. Mi mamá y mi abuela amanecieron rezando esa vez. Llegó la mañana y sin pensar mucho las cosas agarraron su equipaje y se fueron. Un tiempo después el señor vendió ese terreno y se mudó rápido y como pudo a la ciudad. Luego de eso ellas siempre le preguntaban al viejo qué fue lo que había pasado esa noche, y el señor lo único que hacía era reírse e ignorar la pregunta. Mi madre y mi abuela jamás supieron qué pasó ahí esa noche. Eran las 12:01 de la noche y vi pasar algo por mi ventana que me dio miedo, dije. Seguro fue la cortina, tenía el ventilador encendido. Ignoré lo que pasó y seguí viendo el celular. Después me dejé caer en la cama y en eso escuché 2 fuertes silbidos como si provinieran de adentro de mi cabeza. Me paralicé y vi que mi puerta se abrió. Me caí de costado en la cama y algo se acercaba a mí. Era alguien con mucho pelo y bajo, tenía la columna muy arqueada casi tocando sus pies. Se inclinó y me miró con unos ojos amarillos que brillaban. Yo me intenté mover y cada vez veía más oscuro. Después se convirtió en algo grande y yo intenté moverme y gritar, solo podía mover los ojos y dije: yo puedo salir. Y sentí algo súper raro y traté de decir: tengo miedo, déjame, tengo mucho miedo. En ese momento sentí como que algo me golpeó y luego del golpe me pude mover de vuelta. Grité, papá, y me fui corriendo a su habitación a dormir. Mis hermanos también se asustaron y dormimos todos juntos. Me dio tanto miedo que se lo conté a mi abuelo y me dijo: el señor de la noche. Yo me quedé impactado. Desde esa vez me duermo con mi gato porque después de ese día escuchaba a alguien en mi ventana. Hasta ahora, si no duermo con mi gato escucho algo en la ventana.